Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Dios no solo nos diseñó de una manera original, conforme a su imagen, sino que nos equipó para que, llenos de su espíritu, camináramos aquí en la tierra, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Ese equipamiento tiene que ver con los dones generales, dones operacionales que los dio el Padre, dones ministeriales que los dio el Hijo, dones espirituales que los dio el Espíritu Santo. Y me llama la atención que tanto en los dones operacionales, ministeriales y espirituales está el don profético. Y me llama la atención porque de lo que más hizo relevancia a nuestro Señor Jesucristo antes de partir a sus discípulos fue cuando les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Ok, hay que tener cuidado con el mensaje profético falso, con el falso profeta, pero es que el regalo que el Señor nos dio en el don operacional de profecía, el ministerio del profeta del nuevo pacto y el don espiritual profético es muy grande. Y hoy quiero centrarme en esa palabra. Título de la enseñanza: profetizar. Mira que de un tiempo atrás yo escuchaba la palabra profeta, profetizar, profecía, profetizaron, y me molestaba debido a la manera como prostituyeron dentro del argot religioso este precioso regalo de parte de Dios. Y resulta que con permiso de Dios, Satanás tiene la autorización para falsificar de una manera muy idéntica todo lo que Dios ha creado. La función de Satanás es falsificar la verdad, ¿sí? Y esa mentira que él utiliza, solo el Espíritu Santo nos puede hacer entender y discernir cuál es la verdad de Dios y cuál es la mentira de Satanás, porque la palabra dice: el mismo Satanás se disfraza de luz. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí se describe la función, el fin, el objetivo y el propósito real de la profecía, del profeta, de profetizar. Entonces, profetizar es hablar la palabra de Dios a los hombres, a la iglesia, al pecador, al no creyente, con tres propósitos específicos: edificar, exhortar y consolar. Nos hicieron creer que profetizar tenía que ver con adivinación, adivinar el futuro, escarbar el pasado, ver cosas con connotación sobrenatural, y no, es algo muy aterrizado. Entonces, vamos al ministerio profético. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Y conforme a la palabra, la Biblia describe al profeta como la función de quien es llamado a comunicar el mensaje de Dios bajo la dirección e influencia del Espíritu Santo. Viene del hebreo naví. Naví traduce
profeta. Por lo cual, el profeta de profetas que comunicó el mensaje de Dios con total rectitud, claridad y verdad, se llama Jesucristo. Él es el profeta de profetas. Si nosotros verdaderamente queremos sumergirnos en la palabra profética real, ¿en dónde está? Esta es la palabra profética más segura al día de hoy. Al día de hoy. ¿Hacia dónde vamos? Pues bien, vamos despacio para que entendamos de qué se trata. Primero que todo, entendamos que el profeta del antiguo pacto comunicaba el mensaje de Dios acompañado de señales y prodigios que confirmaban su llamado. ¿Sí? Si el profeta del antiguo pacto no manifestaba señales y prodigios, no le creían. Tenía que haber una señal de parte de Dios. Tenía que haber algo externo que el profeta hacía de parte de Dios para que el pueblo dijera: sí, así es, tú eres profeta de Dios. Y ese mensaje del antiguo pacto, del profeta del antiguo pacto, se centró básicamente en llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento para que se volviesen a Dios, y traían algunos tiempos específicos al pueblo de Dios y a pueblos paganos una palabra de juicio y también una palabra de destrucción. Profetas como Jeremías habló de la caída del pueblo de Dios. Era una palabra de juicio, condenación y destrucción. Pero a gran diferencia del profeta del antiguo pacto, es el profeta del nuevo pacto. Y ese profeta es aquel que, fundamentado en la palabra de Dios y dirigido por el Espíritu Santo, comunica el mensaje de Dios con un propósito específico. ¿Cuál? Edificar, exhortar y consolar. Entonces, quiero decirte que absolutamente todos los miembros del cuerpo de Cristo estamos llamados a profetizar, aún sin tener el don ministerial de profeta. ¿Hacia dónde voy? Cuando nosotros tenemos una circunstancia adversa, ¿qué es lo que comúnmente hablamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué decimos cuando algo no sale como debe salir? Cuando nos hieren, cuando nos engañan, cuando nos dan un dictamen médico contrario. ¿Qué es lo que el hombre natural, el hombre viejo, el hombre terrenal tiende a hablar? Pues lo negativo, lo contrario. Cuando una persona confronta a otra por su debilidad y su pecado, lo hace desde la realidad, señalando el pecado, señalando la maldad, señalando la debilidad, que es real. Pero eso es todo lo contrario a profetizar. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Es claro, como dice el Proverbio 14:1, la mujer sabia edifica la casa. ¿Sí? Y de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Por eso una persona que no está llena de la palabra, le queda imposible bendecir al que lo maldice. Le queda imposible ver luz en medio de tinieblas, ver sanidad en medio de enfermedad y ver avance en medio de un estancamiento. Pero cuando un hijo de Dios auténtico, sumergido en la gracia y la misericordia de nuestro Padre Dios y recibido, dado desde el cielo, se sumerge en la palabra, la prueba de fe es una. Dios pone a prueba la fe. Dios permite situaciones adversas en tu vida. ¿Para qué? Para que tú le sigas diciendo: ayúdame, dame, cambia, hazlo, llévalo, quítalo, muévelo.
No, dice el Señor, ya estoy en ti, habla mi palabra. Ok, la primera vez uno dice el médico, usted tiene cáncer, estoy sano. Pero luego te llaman a quimios, estoy sano. Y luego te llaman a trasplante de médula, ¿será que sí estoy sano? Y luego te llaman, uy, yo creo que me voy a morir. Y después de que usted suelta esa palabra, viene el hombre viejo bajo la dirección de las tinieblas y te recuerda todo tu pecado. Y dice, pues sí, esa es la consecuencia de su pecado. Ahí está, Dios lo está castigando, Dios lo va a matar, Dios lo va a destruir y hasta aquí llegó. Pues sí, si eso es lo que usted piensa y habla, eso es lo que viene. Por eso el profetizar es importante. Pero no conforme a lo que a mí me parece, no conforme a mi interés, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Entonces, qué gran diferencia que ante una situación de destrucción tú hables una palabra de edificación. Que ante una realidad donde fue tan duro lo que viviste, que te desanimaste, te desmotivaste, tú hables una palabra de exhortación. Que ante el dolor, tú hables una palabra de consuelo. Oh, qué diferencia tan grande. Pero entonces hablamos la palabra y ya, al minuto. No, él dijo, el que persevere hasta el fin, ese verá mi gloria. Ese es salvo. Entonces, el punto es que debido a nuestro bajo nivel de intimidad con la palabra de Dios, nuestras emociones en el alma, en el hombre interior, por naturaleza del hombre viejo, tienden a vivir más en lo emocional, lo sentimental, lo afectivo, y en vez de internamente apegarnos a lo que dice la palabra profética, la palabra de Cristo, la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Dios, nos apegamos es a lo que vemos, tocamos y sentimos, a las personas y a las cosas. Y resulta que nuestra relación con Dios se convierte en un acomódame todo. Cámbiamelo, cámbiamela, dámeme, sube. Y dice el Señor, no, así no son las cosas. Con él o sin él, con ella o sin ella, con esto o sin esto, conmigo basta. Cristo es suficiente. Entonces yo hago la pregunta, seamos descaradamente sinceros. ¿En verdad es Cristo suficiente en nuestras vidas para enfrentar lo que estamos enfrentando? A sabiendas que tú y yo lo escogimos antes de venir a este mundo. Revisemos no solo cómo estamos hablando ante la adversidad, sino cómo estamos pensando y sintiendo ante la adversidad. Qué bien, permítame mostrarle el camino donde descubrimos la verdad que nos hizo libres para vivir la vida verdadera. Es el camino donde ante adversidad tras adversidad, tropiezo tras tropiezo, situación contraria tras situación contraria, nosotros poco a poco vamos creyendo y confiando y hablando la palabra de verdad. Por eso a nuestro entorno hay personas que con su comportamiento, su actitud y sus hábitos provocan en nosotros lo que provocan. Para que nosotros, ¿qué? Hablemos la palabra. Mira, no lo hablemos tanto por el otro, porque del otro se hace cargo, ya se hizo cargo el Señor, ¿verdad? Hablemos por nosotros mismos. Porque si el otro está caído, la otra persona nos está hiriendo, la realidad nos está destruyendo, la realidad nos está llevando en desgracia, en miseria, ¿ok? Esa es la realidad, no la verdad.
Y en la medida que yo me centre más en la realidad, ¿sí?, buena o mala, ignorando la verdad, voy a terminar en un estancamiento, en un vacío interno, porque estoy esperando que lo que de afuera se acomode a las exigencias de mi vacío interno. La palabra me va llenando poco a poco, la palabra me va cambiando. Jesucristo va renovando mi manera de pensar. Jesucristo me va despertando a su luz, a su verdad y a su vida eterna. Por eso es necesario que revisemos uno a uno qué significa edificar, exhortar y consolar. Y qué bueno que lo hablemos a los demás. Pero cuidado a esto. ¿Tú sabes por qué nosotros no le podemos hablar proféticamente al enemigo, al familiar, al que duerme con nosotros y nos hiere, al que nos hizo daño? ¿Por qué no le podemos hablar proféticamente a esa persona? Porque nosotros no nos hemos hablado proféticamente a nosotros mismos. Él dijo: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ama esta palabra, céntrate en la palabra, dale el primer lugar a la palabra. Y duelo, eso que recibiste de la palabra, dáselo a otro como te lo diste a ti mismo. ¿Por qué yo no puedo alimentar al caído con la edificación, exhortación y consolación? Porque no me he alimentado a mí mismo. Y puedo estar más o tan caído como el otro. Y quiero que el otro se levante para que me levante a mí. Y el otro muy posiblemente no conoce esa palabra profética. Entonces vamos a sumergirnos. Amén. Edificar es lo primero. Profetizar es hablar una palabra para edificación. La palabra edificar viene del griego baná, con H al final, baná, y traduce edificar, establecer, construir, reconstruir. Qué lindo que la persona que está caída, supongamos que no nos ha herido ni nada, pero tenemos un familiar, tenemos un allegado, tenemos un conocido o alguien a quien amamos caído. Esa persona no necesita que le restreguemos más esa destrucción en la que vive. Esa persona necesita que le hablemos algo que lo edifique, algo que lo construya, algo que lo fortalezca. Oye, si tú y yo, que estamos en Cristo Jesús, no le hablamos al que está caído algo que lo edifique, ¿cómo va a salir él de ahí? ¿Cómo va a haber una renovación de esa mente? ¿Sí? Acompáñenme un momento al libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10. Observe el llamamiento del profeta Jeremías. Dice así: vino pues palabra del Señor a mí diciendo, cuidado, el profeta del antiguo pacto, y aplica para el del nuevo pacto. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿A quién le está hablando? A Jeremías. Ustedes han leído, conocen la historia de la vida del profeta Jeremías. 150% en sufrimiento por comunicar el mensaje de Dios. ¿Tuvo algún momento de aliento, ánimo? Nunca. Toda su vida en una letrina llena de estiércol humano hasta acá. Y solo lo sacaban para que diera el mensaje y vuelva para allá porque usted no nos habla sino cosas duras. Él, desde antes de ser creado todo, había sido predestinado para eso. Así como tú y yo, antes de haber sido creado todo, fuimos predestinados para esto.
Wow. 5, 6. Y yo dije, Señor Dios, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Es lo que decimos nosotros, pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Pero qué pasa, Señor? ¿Pero yo qué hice? ¿Pero por qué a mí me tocó esto? Y me dijo el Señor, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. ¿Qué está diciendo? Oye, tú no te acuerdas, pero tú y yo convenimos cada día de vida que tú vives. Tú escogiste esa familia, ese sendero, ese camino para aprender lo que tienes que aprender y volver a mí. Esa es la razón de ser de nuestro paso aquí en la tierra. ¿Sí? Versículo 8 le dijo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. El que tenga oídos que oiga. Pero tenía que cumplir un propósito de Dios. Por eso es importante tener tiempo de oración, donde el Espíritu Santo nos diga, mira, oye, tú y yo convenimos algo. Y esa mente que tienes ahora, terrenal, humana, pasajera, que desaparece y es renovada, esa mente no puede entender el propósito para el cual has sido llamado. Reposa en mí, descansa en mí, y te haré entender y aceptar en amor la misión que tú tienes que cumplir. Algo similar al profeta. Porque si no padecéis juntamente con él no seréis glorificado. Versículo 9, y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, en tu corazón. Y mira lo que es el llamado profético. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir el poder de la palabra, para arruinar y para derribar el poder de la palabra, pero también para edificar y para plantar el poder de la palabra. La palabra debe arrancar, destruir y arruinar y derribar las potestades de maldad, pero eso no lo hicimos nosotros ni lo hacemos nosotros. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Él es el profeta de profetas que cumple totalmente esta palabra. Y Él, al morir en la cruz, al redimirnos, al justificarnos, al perdonarnos, arrancó, destruyó, arruinó y derribó la iniquidad, rebelión y pecado en la que nacimos, vivimos y éramos esclavos. Pero a la vez Él también edificó y plantó en nosotros la nueva vida. Cuando nosotros, sensibles, sumisos, rendidos y sometidos a su voluntad y a su palabra, permitimos la obra de la palabra de Dios, pues eso se va a ver. Por eso dice, tu fe debe ser probada. Cuando uno dice, ya Señor, ya estoy listo, ok, revuélquenle todo. Señor, ya pasaron años y esto está muy lindo, ok. Que es el que Jeremías, el alfarero. ¿Ves esa vasija en manos del alfarero? Sí. Y ya estaba terminada. ¿Y qué hizo el alfarero? Me dijo, así son vosotros en mis manos, como barro en manos del alfarero. Y cuando nosotros decimos, wow, ya soy producto terminado, qué buena vida la que tengo, qué santidad, qué matrimonio, qué ministerio, qué trabajo, qué finanzas, cómo estoy de bien, dice el Señor, pues si todavía no he terminado contigo. Y vuelve, ¿y qué? Y destruye eso y dice, tengo que hacer una nueva vasija. Por eso es importante dejar que la palabra renueve nuestra manera de pensar. Que la palabra renueve nuestra manera de pensar. Ok, ¿y cómo es que se edifica? Pues está claro allí en la palabra de Dios, Mateo 7,
ese es el mensaje del reino. Mateo 7, 24, 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. ¿Cómo se edifica? Oyendo la palabra y poniéndola en práctica. Eso nos corresponde a ti y a mí. Cuando estoy edificando, cuando vengo a la Biblia y me dice Mateo 5:44, Fernando, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Hazlo. Si tú no puedes amar a tu enemigo, no estás edificando. Bendecí a los que os maldicen. ¿Estamos oyendo? ¿Estamos oyendo? Hagámoslo. Si no podemos bendecir al que me maldice, no estamos edificando. Haced bien a los que os aborrecen. O sea, hágale bien al que le hizo mal. ¿Estamos oyendo? Iglesia, ¿estamos oyendo? Hagámoslo. Y oren por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Estamos oyendo? Sí. Hagámoslo. Vamos a Mateo 7:24. Cualquiera que oye estas palabras y las hace es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Van a venir lluvias, van a venir ríos, van a soplar vientos y golpearán contra aquella casa, pero la casa no caerá, porque tú y yo oímos la palabra y la ponemos en práctica. Ok, ¿para quién aplica esta palabra? Para ti y para mí que la estamos oyendo. Entonces no basta con congregarse. No basta con cumplir con un ritual, con una creencia, con una tradición. No basta. Recorrer el camino es oír la palabra y rendirnos ante el Señor, decirle: conoces mi corazón, Señor, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dame las fuerzas, dame el amor, enséñame. A ti clamo, Señor. Enséñame esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Vamos, respóndeme, Señor. Y si yo persevero, Él dice: oh, has creído, has creído. Te doy la gracia de perdonar. Te doy la gracia de bendecir. Te doy la gracia de orar. Te doy la gracia de hacerle el bien al que te hizo mucho daño. Por lo cual, tú y tu casa están sobre la roca. ¿Por qué vienen situaciones específicas y tumban nuestras vidas? Ahorita lo vamos a ver. Pues ahí está. 26, Gabriel. Pero cualquiera que me oye estas palabras, que lee la Biblia, ora la Biblia, memoriza la Biblia, medita la Biblia, se congrega para escuchar la palabra, ¿sí? Pero no hace lo que la Biblia dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vino lluvia, vino ríos, vino vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué está nuestra vida, nuestro hogar como está? Porque oímos la palabra y no la hacemos. Conclusión final. Aquí dice: oye mi palabra y vívela. Eso no implica que la realidad cambie. ¿Por qué nosotros volvemos atrás? Porque presumimos implícitamente que porque yo al escuchar la palabra y obedecerla, cambien todo. No. La palabra es
para mí. En primera línea. ¿Estamos? Ok. El perseverar, soportar, resistir y aguantar va a formar mi carácter como un auténtico hijo de Dios, profeta. Personas firmes en la fidelidad a Dios y a su palabra. Pero ahora miremos. Estábamos hablando para nosotros, ¿verdad? Estamos hablando para nosotros. 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Cada vez que caigas, desfallezcas, falles, peques o pase todo lo contrario a lo que dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ese es el momento donde tú no tienes por qué quedarte culpándote, dándote palo y hablando la palabra contraria. Lo digo y usted lo entiende y usted y yo lo hemos vivido. Es la parte que solo por gracia podemos vivir. Caer, desfallecer, debilitarnos y estando ahí, profetizar sobre nosotros mismos. En el momento que eso suceda, mírame, el Espíritu Santo tomó gobierno sobre nosotros. Por lo cual es fácil profetizar en un congreso, en un servicio de agradecimiento dominical familiar. Es fácil profetizar cuando todo está a favor. Pero Jesús, en el momento más difícil que un ser humano pueda vivir conscientemente, allí en la cruz del Calvario, profetizó sobre toda la humanidad y dijo: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Ahí recibió toda la gloria del Padre para que esa gloria fuera impartida a nosotros. Cuando nosotros profetizamos la palabra, hablamos lo que está escrito en la Biblia en el momento adverso, por gracia de Dios, no por esfuerzo humano, la gloria de Dios desciende a nosotros y a los otros también. Entonces, uno, para mí. Pero ok, hablemos de la persona que está en la familia y nada tiene que ver con la palabra, ni sabe de profetizar y está en pecado y nos está haciendo daño. Ahí es donde más se debe profetizar. Ahí es donde más. Al que está en tinieblas, hablarle en el nombre de Jesús. Tú estás en luz, tú estás en vida, tú eres libre, tú estás en santidad, tú eres bendito, tú eres acepto, tú has sido redimido, tú has sido perdonado, tú eres sabio e inteligente, tú eres heredero del reino de Dios, tú eres sellado con el Espíritu Santo. No, la mente del hombre viejo nos lleva a hablar todo lo contrario. Y cuando una persona está caída y yo hablo conforme a la bajeza espiritual y vivencial que él tiene, pues yo le estoy poniendo la pata encima. El simple hecho de decirle cambie, cambie. ¿De dónde va a cambiar? Si está cautivo y esclavo en las tinieblas. Como si esto fuera algo mágico. Un hombre murió en la cruz para que tú y yo fuéramos renovados en nuestra manera de pensar. Lo primero que tú y yo y esa otra persona necesita es que hablemos la palabra profética que fue sellada con la sangre derramada en la cruz. Que vino divorcio, escrito está, Señor. Lo que tú uniste, no lo separa el hombre. Que vino enfermedad, escrito está, Señor. Por tus llagas recibimos sanidad. Y párate en esa palabra. Por lo cual tiene que haber vida de oración, vida de intimidad. Debemos estar constantemente entregándole esa carga que nos produce vivir esa realidad, porque carga este cuerpo. Y este cuerpo es peso para el alma, donde mora el Espíritu de Dios.
Ahí es donde está la vida de un verdadero hijo de Dios. Constante vida de comunión con Dios, hablando esa palabra profética. Oyéndola, viviéndola, profetizándola. Pero pastor, yo la profetizo, pero no la vives. Entonces empieza por ti. Y ellos, ya también Dios tomó control de eso. Entonces como que hay que hacer un alto en algún momento. Y esposito, esposita, sin divorciarme, a un lado. Hijos, hijas, sin echarlos a un lado. Y todos a un lado. Primero yo. Porque si yo estoy caído y ellos están caídos, ¿quién va a ser el instrumento de Dios para ese hogar? Tú y yo. Punto final. Entonces, ¿qué palabra necesitamos todos? Edificación. Pero miremoslo bien aquí en 1 Corintios 3:10 rápidamente. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo estás construyendo tu vida? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Como dice esta palabra, obedecer esta palabra es lo que construye una vida, un matrimonio, una familia, un hogar o la iglesia. No es con lo que a mí me parece, con los sentimientos, con las emociones. ¿Por qué los hogares se vienen tan rápido abajo los matrimonios? Porque construimos nuestra relación de pareja en las emociones, sentimientos, sensaciones y sexo. Y como todo pasa y no está el fundamento de la palabra, el más débil se aparta. Y el otro que creyó que estaba fuerte, cae. Porque ninguno de los dos se pusieron de acuerdo a decir, amor, vamos a construir esta relación en aquello que no lo tumba. ¿Cuál? La obediencia a la palabra. Eso debe hacer el sacerdote en el hogar. Eso debe hacer la mujer sabia si el sacerdote no lo dice, ¿verdad? Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿cómo podemos construir un hogar? En oro. El fuego vendrá y nos purificará y sacará las impurezas en plata, en piedras preciosas o en madera, heno u hojarasca. ¿En qué estamos construyendo? ¿Qué es oro, plata y piedras preciosas? Obedecer la palabra a pesar de que nada cambie, nada cambia, pero mi vida se está afirmando. Esa es la fe y la confianza. Ahí viene el consuelo del Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Pastor, ¿por qué mi matrimonio pasa por tantas situaciones? No es que pase por tantas situaciones. Son los momentos donde Dios manda fuego para que te des cuenta cómo estás construyendo tu matrimonio. Cada vez que viene una adversidad fuerte al matrimonio, es porque Dios dice, fuego a esa pareja, súbanle el volumen a ese horno. Y claro, todos esos besitos y cositas y bobadas y cosas externas y palabras superficiales y sexualidad sin espíritu y todo eso que hacemos, que llamamos amor, se quema. Y quedamos desnudos. Y el uno sale para donde la otra y la otra no sale para ningún lado porque hasta miedo le da. ¿Y qué pasó con el hogar? Y Dios dice, todavía tienen vida. Edifiquen sobre la roca. Construyan en oro, plata y piedras preciosas. Si no, no hay nada que hacer. Señor, cambia este hogar. Ya lo cambié. Constrúyelo tú. No me pidas algo que tú ya tienes que hacer. Ven a mi palabra, óyela, sumérgete y pide
deme mi espíritu y mi fuerza para que la obedezcas, porque nadie puede obedecer la palabra si Dios no le da la gracia. Eso es orgullo y es prepotencia y es Satanás disfrazado de luz. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, cuando esa pareja se esforzó, soportó y aguantó y se pusieron de acuerdo para obedecer la palabra, no para darle gusto a su carne y necesidades, y hagamos y paseemos y subamos y bajemos, todo eso está bien, siempre y cuando sea en obediencia a la palabra. Entonces, si eso permanece, ahí sí viene ¿qué? Una generación en santidad, unos hijos y unos nietos que no son tocados ni manipulados por Satanás. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, mire la misericordia de Dios. ¿Sufrirá qué? Si bien el mismo será qué, aunque así como por fuego. ¿Y por qué esa persona está padeciendo tanto? Porque Dios tuvo misericordia y a través de esa enfermedad está siendo purificado. Hay dos maneras de purificarnos: oyendo la palabra y obedeciéndola, que trae dolor y sufrimiento, a través de ese padecimiento, que es el último recurso al que Dios nos lleva para ser salvos, pero por fuego. Dios nos está abriendo el entendimiento. Entonces ya entendimos qué es edificar: oír la palabra y obedecerla. Y el otro que no oye la palabra, hablémosle la palabra, pero ojalá que esa palabra que le hablemos al otro la estemos ¿qué? Viviendo. Definitivamente en primera línea, si la estés obedeciendo, las fuerzas de tiniebla que hay allí van a levantarse. Todo eso ya fue derribado. Perseveremos. Amén. ¿Cuál es la segunda función de la palabra profética? Exhortar. Y exhortar viene de la palabra griega parakaleo, similar a paráclito. Parakaleo. Y significa, exhortar es llamar a alguien, alentar, animar, confortar, orar, rogar y amonestar, pero en el espíritu. Qué diferente es alguien sometido a la obediencia a la palabra, amonestando a alguien. Se hace con amor. ¿Por qué? Porque hemos sido pasados por el fuego. Porque el proceso en el cual Dios nos llevó a obedecer la palabra ha dolido. Y nosotros que hemos caminado de la mano del Señor ese sendero, podemos decir, wow. Y él o ella que no lo ha hecho, solo somos dignos ¿de qué? De misericordia. No merecemos lo que tenemos. Ok, vamos a Hechos. Hechos 14:22. ¿Cómo dice Hechos 14:22? El apóstol Pablo hablando de la exhortación. Léalo por favor, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, animándoles, motivándoles a que permaneciesen ¿en qué? En obediencia a la palabra, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cambia tu quejabanza por alabanza. Eso que estás viviendo no es ninguna maldición, es parte de tu camino. Lo que pasa es que esta mente carnal, natural, terrenal, solo quiere pasarla bonito. Pero cuando esta mente se une al espíritu del hombre, que está unido al espíritu de Dios, podemos aceptar esa tribulación, ese fuego como parte de un camino de bendición.
Para eso tenemos que rendirnos a Jesús. Hechos 22, sigue el apóstol Pablo. Y después de que recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo cuando visitaba a las familias, a las comunidades, a los demás? Animarlos. ¿Y qué fue lo que nos enseñaron en el argot evangélico? Llegar a maltratar a todo el mundo. Alcohólicos, que venga a la novena, yo no voy allá porque sos del demonio, yo no esto, yo no lo otro, y a todo el mundo lo vivimos condenando y a todo el mundo lo vinimos rechazando. Y entonces, ¿quién va a llevar la palabra de salvación? Si tú y yo estamos, por gracia de Dios, en obediencia a la palabra, no hay Satanás que pueda tocarnos. Digo, tocarnos es que te vuelva a incitar a volver al pecado. Igual que Job, podrán vender lo que sea, pero de ahí no me muevo porque le he creído al Señor. De ahí no me muevo porque le he creído al Señor. Segunda de Corintios 6:1, mira lo que dice allí. Estamos viendo la exhortación. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis la gracia, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿A qué motivaba a Pablo? Qué lindo poder decirle, oye, Dios te perdonó ya. No eches eso. Mira, ahí es donde entran los dones de palabra de ciencia, palabra de sabiduría y palabra de fe. No, nosotros insistimos en hablar desde la carne. Ni siquiera hacemos un alto. Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le respondo? ¿Cómo le hablo? No, porque nos creemos buenos, porque nos congregamos, porque dizque no pecamos. No, no es así. No es así. Qué lindo poder motivar a alguien a que no desprecie la gracia, porque yo tampoco la desprecié. ¿Y por qué el otro está despreciando la gracia? Porque tú también la despreciaste. ¿Y por qué el otro no oye la palabra de Dios? Porque tú la oyes, pero no la obedeces. ¡Wow! ¡Uy, mira esto tan lindo! Tiene que ver con lo que al día de hoy a toda la gente le mueve más, y son las finanzas. Y mira cómo el apóstol Pablo hablaba y motivaba a la iglesia a este mover. Está en segunda de Corintios 9 del 5 al 8. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, tuve por necesario exhortar, animar, motivar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, una ofrenda voluntaria, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 7. Cada uno dé como propuso en su. Entonces, el aporte financiero voluntario no tiene que ver con dinero, tiene que ver con un corazón sano. Y si tú no estás agradecido por lo que Dios ya hizo en ti, para ti aportar a la obra de Dios es una carga, un engaño y cualquier argumento que el hombre pueda decir. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿A qué los motivaba? Oye, si Dios te ha dado, comparte con los demás. Hoy quiero tocar algo. El primer lugar donde debemos compartir con los demás es en el hogar. No hay cosa más dura que dos esposos peleando por dinero. Padres manipulando y maltratando a los hijos por dinero. Familias destruyéndose por dinero. ¿Por qué? Porque han despreciado la gracia de Dios. Porque nunca se hablaron para edificarse y motivarse. Porque nunca se hablaron para vivir
en la gracia de Dios. Y vamos rápidamente, Tito capítulo 2. Tengo que leerlo todo, el capítulo de Tito, capítulo 2, dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo a la palabra, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aquí cuando habla de ancianos, no habla de una jerarquía eclesial, habla de personas mayores de 50 años. Y esas mujeres ya de mayores de 50 años deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta, anima, motiva a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Edificó sobre la roca. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones con los jefes, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Wow. El diseño original de Dios para su iglesia. Edificar, oír la palabra y obedecerla. Exhortar es animar a alguien, pero ya dejemos ese alguien. Es animarnos a nosotros mismos primero que todo. Yo me digo, y tú debes decirte a ti mismo: si Cristo ya lo hizo, ahora Él lo hace en mí. Reflexiona esa palabra. Cristo ya lo hizo. Él ya venció todas esas pasiones, todos esos obstáculos, todas esas fortalezas. Las venció. Y me dio su espíritu con el cual Él venció esas fortalezas. Ahí es donde está el proceso que vivimos mientras recorremos el camino. Persevera. Sigue adelante, sigue creyendo, sigue confiando, pero cada vez queriendo dar un paso más. Oye, ¿cuál palabra estoy oyendo que no obedezco? O pueda que alguno diga: he oído palabra y no obedezco nada. Qué lindo decir: voy a empezar por obedecer solo una, y luego más, y luego más, y luego más. Poco a poco. Por eso hay una palabra que dice que el que quiere construir un edificio, siéntese y ¿qué? Y calcule. Para que no venga el enemigo y diga: mire, empezó a construir y quedó en vergüenza. Se siente uno con el Espíritu Santo y le dice: bueno, Señor, hablemos. ¿Cómo ha sido mi vida? ¿Por qué tanta puerta abierta? ¿Por qué tanto tropiezo? ¿Por qué todo esto, Señor? ¿Qué sucede? Y el Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Debemos pasar tiempo con su palabra. Y por último, ¿a qué nos llama el Señor? Edificar, exhortar y consolar. Consolar viene de la palabra parácletos. Y es el llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Parácletos, consolar, sugiere la capacidad de prestar ayuda.
Consolar es dar ayuda. Pero no solo material, emocional, espiritual. Los hombres, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros enemigos necesitan nuestra ayuda, que oremos por ellos al Padre, para que el Padre traiga sabiduría, inteligencia espiritual, un arrepentimiento verdadero, una convicción de pecado, para que el Espíritu Santo renueve esa manera de pensar, para que suceda algo allá en su diario vivir, de repente, algo sobrenatural que mueva a esa persona y la traiga a los pies del Señor. Así duela. Pero es la oración que tenemos que hacer por aquel, pero antes de aquel, por nosotros. Y la única manera de ayudarnos a nosotros mismos es motivarnos a querer seguir oyendo la palabra y dispuestos a obedecerla. Mira, la palabra parácletos se usaba en las cortes de justicia para denotar un defensor, un abogado, un intercesor, alguien que aboga por la causa de otro. Primera de Juan 2:1. Mira lo que dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, todo lo que hasta ahora hemos hablado es para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, parácleto, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ok, y si Cristo está en mí, ¿qué es lo que el otro necesita? Que intercedamos por él, que oremos por él, que lo motivemos, que lo animemos. Si es que yo estoy edificado en la palabra. Una persona firmada en la palabra camina con el otro, al lado del otro, y tiene la fuerza física, mental y espiritual para soportar, aguantar y resistir, porque él sabe que así como hizo la obra en mí, también la hizo en él, también la hizo en ellos. Esa es la fe hecha obra. Esa es la fe hecha realidad. Juan 16:7-15. Mira lo que dice la palabra. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Paráclito no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado por cuanto no creen en mí. 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿A quién tenemos que llevar una persona cuando le hablamos si está caída? A que venga el Espíritu. Estamos hablando palabra de Espíritu o palabra de juicio, de condenación. Estamos buscando que esa persona se acerque a Dios o que cumpla con nuestras exigencias. Si tú y yo no estamos llenos dentro de nosotros de la presencia de Dios, solo queremos que esa persona sea la que nos llene a nosotros. Y ni esa persona se levanta, ni yo tampoco. Porque no hablará por su propia cuenta al Espíritu de Dios, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Qué lindo sentarse el tiempo, horas, días, semanas, meses, el tiempo que sea, a decirle: Señor, aquí estoy esperando a que hables a través de mi boca, porque quien me convenció a mí fuiste tú, y quien convence a él y a ella eres tú, no yo. El día que cerremos la boca y nos ocupemos solo de obedecer la palabra sin decir nada, el otro empieza a ser tocado por el Espíritu de Dios. El día que el otro vea
a Jesús en nosotros. Wow, ese día es. Oh, aquí más de uno de nosotros, ¿cómo nos ponemos? Wow, ¿cuál wow? Es ya. Nuestra mente está cautiva más en el pasado, en la debilidad y en el pecado. Por eso le damos tan duro al otro, porque nos damos muy duro a nosotros. El Señor lo único que dice es: oye, ven. Yo sé cuánto hiciste, pero solo tú necesitas, no yo, creer que ya te perdoné. Entonces cuando viene el Señor y dice eso, amén. Entonces me meto a 40 días de ayuno y voy a dejar de comer carne y voy a vestirme de blanco y voy a asistir a todas las reuniones y voy a leer la Biblia 40 capítulos diarios, y a los 2 días ya no se acuerda de nada. Y usted dice, si ve que esto no era de Dios, Dios no te pidió otra cosa más que permanecer en Él. Como el proceso empieza con nosotros, empecemos por creer que ya nos perdonó. No vivamos más en el pasado. Edifiquémonos hoy. Animémonos hoy. Consolémonos hoy. Consolar. Sí la embarré, pero tú me redimiste. Sí caí, pero no soy un caído. Sí perdí, pero no soy un perdido. Fracasé, pero no soy un fracasado. Él me dio vida y Él está en mí y está en mi matrimonio y está en mi casa, aún en mis enemigos, porque tú eres Dios. Y cuando te abres en una palabra de alabanza, de exaltación, de edificación, de exhortación y de consuelo, la atmósfera de tu vida y de tu hogar cambia. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Piensa como la palabra dice. Y habla lo que la palabra dice y vive lo que la palabra escrita está. Por eso es importante saber que somos instrumentos del Espíritu Santo para acompañar al otro a venir a la palabra de Dios. Solo acompañarlo. Ya leyó la Biblia, ya se aprendió esto, ya lo otro, poco a poco. ¿Ya lo hiciste tú? Sí, ok, síguelo haciendo. Ya con una persona madura sí hay que hablarle como es. Pero una persona que todavía está sujeta a las tinieblas, acompáñalo. Edifícalo con tu vida. Exhórtalo con tus hechos. Consuélalo con el amor de Dios que está en ti. Y estamos terminando. Juan 14:16, mira lo que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? ¿Por qué ignoramos al Espíritu Santo? 26, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Padre, ¿qué hago con este hogar? Pregúntale a mi espíritu en la palabra. Y recordará todo lo que yo os he dicho. ¿No te dije que yo ya cambié tu hogar? Ya cambié a tu esposo, cambié a tus hijos, ya sané, ya liberé. Pero si hablamos es con el hombre viejo o hablamos más con los hombres, el Espíritu Santo está ahí esperando que le hablemos. Juan 15:26. Mira lo que dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es cuando en un momento de dolor Él dice: Jesús, sin haber pecado, sufrió más que tú. Jesús, sin haber pecado, murió por ti. Y tú hasta ahora no has sufrido en tu lucha por el pecado hasta la sangre. El pecado siempre va a estar delante de nosotros. Nuestra razón de ser es con el Espíritu de Dios luchar firmemente en la gracia por no dejarnos someter. Y Él dijo: no voy a dejar que luches contra el pecado hasta la sangre. Yo lo hice por ti. Es simplemente fortalecernos, animarnos. Y termino con Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, pero no los que lloran
de remordimiento. Aquellos que lloramos, apasionados por obedecer la palabra de Dios, porque ellos recibirán el Espíritu Santo para que les muestre el camino. Señor, se me salió mi vida de las manos. Señor, se me salió mi matrimonio de las manos. Señor, se me salió el hogar con el que me has bendecido de las manos. Todo se ha salido de mis manos. Y es cuando el corazón se quebranta y el Señor dice: yo sabía que iba a pasar, hijo. Por eso mi hijo fue predestinado para morir por ti. Y ahora mismo mi Espíritu Santo te consuela. ¿Qué es te consuela? Te da nuevas fuerzas para que empieces a edificar esa vida, ese matrimonio, ese hogar, ese ministerio y todo lo que Dios te dio, exhortándote a ti mismo y exhortando a los demás, dejando que mi amor te consuele para que consueles a los demás. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Esa es la palabra profética. ¿Por qué no te levantas de tu puesto y le decimos a Él: oh Señor, aquí estamos delante de ti? En verdad hemos vivido más pensando, sintiendo y hablando una palabra de destrucción, una palabra de desánimo para nosotros mismos y para los que nos rodean, culpando más al otro de lo que yo no quise hacer. Y en vez de consolarnos a nosotros mismos y a los demás, nos angustiamos, nos estresamos, nos frustramos, nos amargamos. Pero hay una hasta aquí, es la hora novena. Porque tu palabra dice que hubo tinieblas solo hasta la hora novena y allí resplandeció tu luz. Y en el momento que tu Espíritu Santo nos convence, Padre, en el momento que tu Espíritu Santo por tu gracia nos redarguye, después de haber caído tantas veces, es el momento donde Él nos dice: aquí estoy, no es el final. Solo levántate una vez más, pero con un solo propósito. Ya no busques nada en el otro ni en el mundo. Ya no esperes que el otro cambie ni el mundo cambie. Métete en tu interior. Ven a mi palabra. Y a mi tiempo y a mi hora te darás cuenta que yo ya hice la obra en ti. Que sea la gracia de Dios moviéndose en tu vida, edificándote, exhortándote, consolándote, para que lo que Dios te da lo podamos compartir con todos los que nos rodean. Les bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.